Hola, somos Javier Ayerbe Caselles y Alberto Ramos Delgado y vamos a explicar cómo podemos calcular el perfil de una viga y un pilar. Existen diferentes tipos de viga de acero. Además de clasificarse según su perfil, también se clasificarán según la zona geográfica. Esta división será la siguiente: Eurozona, Reino Unido, Zona de América, Rusia y Japón. En esta diapositiva se observarán los diferentes tipos de perfil existentes en la eurozona. En esta diapositiva se podrán observar los perfiles existentes en las restantes zonas geográficas: Reino Unido, zona americana, Rusia y Japón. Se va a calcular el perfil óptimo para una viga de acero S275 con una luz de 5 metros. Dicha viga soportará el peso propio con un valor de 0,1 kN metro y una carga distribuida con un valor de 0,5 kN metro. El primer paso a realizar será el mayorado de la carga con la siguiente fórmula: Q es igual a 1,35, que es una constante, por el peso propio 0,1, más 1,5, que es una constante, por la carga distribuida 0,5. Todo ello lo multiplicaremos por 6, obteniendo un valor de 5,31 kN entre metro. El segundo paso a realizar será la comprobación de la flexión. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula: el momento de flexión será igual a 1/8 por la carga mayorada 5,31 por la luz al cuadrado, obteniendo un valor de 16,59 kN por metro. Con continuación de la comprobación de la flexión se observará que el momento flector que actúa sobre la sección no podrá superar la resistencia a flexión de la sección. Además, la resistencia de flexión será igual al momento resistente por el límite elástico. Luego el momento de flexión será menor o igual al momento resistente por el límite elástico. A continuación se despeja el momento resistente. Se obtendrá que el momento resistente es mayor o igual al momento de flexión por el límite elástico. Al sustituir los valores en dicha fórmula, se obtendrá que el momento resistente tendrá un valor de 63,3 por 10 al cubo milímetros cúbicos. A continuación se introducirá en la tabla el valor del módulo resistente hallado anteriormente. Dicho valor corresponderá a W sub I, ya que solo soportará carga vertical. El primer valor que cumple dichas condiciones es el IP 140. El perfil hallado es a resistencia. Cuando tiene que cumplir flecha, la comprobación es más complicada. Normalmente se verifica que la comprobación a flecha cumple dos perfiles después del hallado respecto al módulo resistente. Es decir, en este caso el perfil hallado es un IP 140. Luego, con flecha cumplirá el IP 180. El primer valor que cumple los requisitos es un IPN 140. El primer valor que cumple los requisitos es un HEB 100. El primer valor que cumple en el perfil UPN es un UPN 140. En el caso del perfil 2UPN se dividirá el módulo entre 2. Dicho valor se introducirá en la tabla, donde el primer valor que cumple es el UPN 100. Luego se obtendrá un perfil 2UPN 100. El primer valor que cumple los requisitos es un diámetro de 125,6. El primer valor que cumple los requisitos es 120,4. El primer valor que cumple los requisitos es 120,100,6. En la siguiente tabla se puede observar la comparativa de los distintos tipos de perfiles, tanto en los kilos de acero necesarios como en el precio de la viga. Los kilos de acero se obtendrán de multiplicar el peso obtenido en las tablas anteriores según el perfil obtenido y la luz, que en este caso es 5. Según los datos se obtendrá que el perfil óptimo para la viga será el perfil IP. Se quiere conocer qué perfil es el más adecuado para un pilar.
Se parte de un pilar bien potrado traslacional de acero. Es decir, al ser un pilar de acero es muy esbelto y produce una traslación, cuyo coeficiente de proporcionalidad es 1, con un esfuerzo normal de 240 kN, que se mayora multiplicando por 1,5 y da igual a 360, y cuyo acero va a ser del tipo S275. Del tipo de acero se sabe su límite elástico, 275 Newton milímetro cuadrado, y su coeficiente parcial de seguridad, que es 1. Para ello, se calcula la tensión que aguanta en función del arcil N, W, el coeficiente de seguridad frente al pandeo, y el área. Se tiene que comprobar que esta tensión es menor a la tensión admisible del material, que se halla de dividir el límite elástico entre el coeficiente de seguridad, y da 27,5 kN centímetro cuadrado. Para el cálculo se va a sacar el valor de W mediante tanteo. Por ejemplo, se da un valor de 3, se sustituye en la expresión, resultando un área de 39,27 por 10 elevado a 2 milímetros cuadrados. Con esa área se va a la tabla de los perfiles metálicos. En este caso se empieza con el HEB y se busca un área igual o superior. El que coincide sería el HEB 140, del cual se saca el área del perfil y el radio de giro mínimo. Y ahora se comprueba si cumple la condición de la tensión. A continuación se halla la esbeltez, que es igual a la longitud de pandeo entre el radio de giro mínimo. La longitud de pandeo es igual a la longitud del pilar por el coeficiente de proporcionalidad, que es 1. Se sustituye y da 111,73. Con ese valor se entra en la tabla de la norma EAE 11 para un acero S275 y se obtiene un coeficiente de pandeo de 2,39. Con este coeficiente de pandeo se entra en la expresión de la tensión con el área en centímetros y se obtiene una tensión de 20 kN centímetro cuadrado, que es menor a 27,5, por tanto cumple. Luego este perfil sería apto. Aún así se va a comprobar la condición de tensión para el perfil justamente inferior, el HEB 120, para ver si un perfil más pequeño valdría. A partir de la tabla de perfiles HEB obtenemos el radio de giro mínimo y el área del HEB 120. Se obtiene la esbeltez 400 entre 3,06, que resulta 130,72. Mediante la tabla anterior se obtiene el coeficiente de pandeo 3,11, se sustituye en la expresión de la tensión y resulta 32,92 kN centímetro cuadrado. Por tanto, superior a la tensión admisible, con lo cual no sería válido. Para los siguientes perfiles, en vez de dar un valor a W como se ha hecho antes, se toman el radio de giro mínimo y el área del HEB 140 como referencia. Se busca un radio de giro mínimo y un área parecido en las demás tablas de perfil y se comprueba la tensión. Entonces, para un perfil IPE se prueba con el IPE 270 con área de 45,9 centímetros cuadrados y radio de giro mínimo de 3,02 centímetros. Se obtiene una esbeltez igual a 132,45. En la tabla esbeltez coeficiente de pandeo se obtiene 3,19. Se sustituye este coeficiente de pandeo en la expresión de la tensión y da 25,02, que está por debajo de 27,5 y por tanto cumple y es válido. Con el perfil UPN el mismo procedimiento. Se elige el UPN 280 con radio de giro mínimo y área de la tabla. Se calcula primero la esbeltez, que sería 400 entre 2,74 igual a 145,98. Se entra en la tabla esbeltez coeficiente de pandeo y se obtiene un coeficiente de pandeo de 3,77. Se sustituye en la expresión de la tensión y daría 25,46 kN centímetro cuadrado. Por tanto, cumpliría. Este procedimiento se repite con los demás perfiles. Para 2 UPN con alas hacia adentro sale 2 UPN de 120
con separación 2B. Para un perfil redondo hueco sale un redondo de 155.5. Para 2 UPN con alas hacia afuera resulta 2 UPN 140 con separación entre ellos de 20 milímetros. Para un perfil cuadrado hueco da el perfil 120.6. Y para un perfil rectangular hueco da un perfil 180.100.6. Como conclusión, si se hace una tabla comparativa y se ordenan los perfiles en función de los kilogramos de acero, resultaría que el perfil redondo hueco 155.5 sería el que, con menos kilogramos de acero, es capaz de soportar esa carga, frente al UPN 280, que sería el que más pesa. Puestos a pensar, ¿por qué no se utiliza el perfil redondo o se utiliza poco? Pues porque, como todo se hace con esquinas, estancias rectangulares cuadradas, resultivamente es un perfil malo. A la vista de los resultados, si por ejemplo se quisiese construir el típico chalet en el campo que se hace mucha gente de 6-7 metros, seguramente con un perfil cuadrado de 80 por 80 podría soportar la estructura. Pero la gente lo realiza con HEB o IP cuando claramente lo más óptimo sería utilizar otro perfil. ¿Y por qué pasa esto? Por cuestión de grima, porque unos pilares tan chicos parece que no soportan el techo o lo que sea, cuando la verdad es que sí lo aguantaría y te ahorrarías kilogramos de acero.